Hola amigos, hoy me encuentro en la Piazza della Signoria en la ciudad de Florencia. Estoy en este lugar porque en la noche del 18 de mayo de 1504 un gigante estuvo recorriendo las calles de Florencia. 40 hombres lo arrastraron desde la ópera del Duomo y lo depositaron aquí, a la intemperie. Ese gigante era el David, que fue hecho por nuestro protagonista de la historia de hoy. Ya leyeron quién es en el título del video, así que pues desde este lugar pongan atención que hoy les voy a contar la historia de Miguel Ángel Buonarroti. Empecemos. Miguel Ángel Buonarroti nació en Caprese, Italia, el 6 de marzo de 1475. Él fue el segundo de los 5 hijos que tuvo Ludovico di Leonardo Buonarroti de Simoni y de Francesca di Neri del Miniato di Sena. En la época del Renacimiento, Florencia se encontraba en medio de dos corrientes, la religiosa y la clásica, y ambas influyeron en el pequeño Miguel Ángel, que fue enviado a esta ciudad a estudiar gramática con el maestro Francesco da Urbino. La familia de Miguel Ángel no tenía la bonanza económica que alguna vez había tenido, pero aún así eran una familia medianamente importante en Florencia. Por eso cuando Miguel Ángel le comenta a su padre su deseo de dedicarse al arte, él se enfurece. Eso ocasionó muchas peleas entre Miguel Ángel y su padre, y finalmente su padre termina aceptando los deseos de su hijo, lo cual ya nos deja ver el carácter obstinado que tenía Miguel Ángel. Cuando él tenía 12 años, entra como aprendiz al taller de los Ghirlandaio y estuvo ahí trabajando un año. Y en sus ratos libres acudía al jardín de los Medici, que eran los señores de Florencia. Una tarde, Lorenzo de Medici, aquel que apodaban el Magnífico, vio que Miguel Ángel le pedía prestado un martillo y un cincel a unos albañiles y comenzó a trabajar en un bloque de mármol. Y a los pocos días, Lorenzo volvió y vio que el joven había terminado la cabeza de un fauno. Lorenzo se acercó y le dijo a Miguel Ángel: la boca es demasiado perfecta, y se fue. Lorenzo de Medici quedó pues fascinado con este joven y él lo invita a vivir a su palacio. Lorenzo fue muy generoso con él y con otros talentos de la época, que además los invitaba a compartir la mesa con él y con varias personalidades de renombre de aquella época, sobre todo políticos. Entonces Miguel Ángel empezó a relacionarse con otro tipo de gente, pero él tenía una personalidad muy burlona. Y además de causarle envidia de otros jóvenes por sus talentos, los provocaba constantemente. Uno de estos jóvenes era Pietro Torrigiano, que en una pelea le da un puñetazo a Miguel Ángel y le rompe la nariz. De hecho, en todos los retratos o autorretratos de Miguel Ángel se alcanza a ver esa nariz torcida que le quedó a raíz de esa pelea. En esa época Miguel Ángel realizó sus primeras obras notables, como la Batalla de los Centauros y la Virgen de los Escalones. Miguel Ángel tenía una carrera prometedora, pero tras casi 2 años de vivir en el Palacio de Lorenzo, él muere dejando a Miguel Ángel sin mecenas. Pensó que si quería seguir siendo un artista tenía que superarse a sí mismo y hacer algo para aprender más, para destacar de los tantos artistas que había. Y entonces, a los 17 años, abandonó el palacio y para superar la incertidumbre que sentía acerca de su futuro, buscó perfeccionar su técnica. Con la ayuda de un prelado de una iglesia local que le consiguió un permiso para diseccionar cadáveres, empezó a estudiar meticulosamente el cuerpo humano, sus músculos, sus fibras, sus huesos. Entendió cómo se unía todo, cómo los músculos se tensaban, cómo se mantenían unidos los huesos junto a la carne. En resumen, cómo funcionaba el cuerpo humano, y eso fue un gran impacto para él. Eso y los discursos religiosos del líder de la ciudad, el cardenal Girolamo Savonarola. Miguel Ángel admiraba tanto al cardenal que llegó a declarar en sus últimos días que aún recordaba el sonido de la voz del cardenal. Savonarola protagonizó 2 de las hogueras más famosas de toda la historia. En la primera, ordenó quemar muchísimos artículos de lujo, obras de arte, cosas que él consideraba que eran vanidades. Y en la segunda de estas hogueras, la iglesia lo quemó a él, en este lugar. Con todo ese conocimiento anatómico y religioso que tenía Miguel Ángel,
ya estaba listo para reiniciar su carrera, pero los franceses invaden Florencia en 1494 y Miguel Ángel huye a Bolonia, más tarde a Roma, y en Roma le encargan realizar una de las obras más bellas que se han hecho en la historia: la Piedad. La Piedad se refiere a la escena donde la Virgen María acuna el cuerpo de Cristo, justo después de que lo bajan de la cruz. La visión de Miguel Ángel, sus estudios de anatomía hicieron que la gente se asombrara cuando la terminó. Y es que la figura relajada del cuerpo sin vida de Jesús es muy realista. Los músculos, las venas, los ángulos, todo es perfecto. Y contrasta con las figuras finas y ondulantes de una Virgen María que se observa llena de vida, no así el cuerpo de Jesús. Miguel Ángel, cuando observó que todo el mundo estaba asombrado por lo que él había hecho, se acercó a ver qué es lo que el público decía y se enfureció al escucharlo. Y no es porque la criticaran o porque fuera mala, al contrario, era tan perfecta que se le atribuía a otro artista, a alguien de más edad, a alguien de más renombre. Y entonces Miguel Ángel, que tenía 24 años, furioso porque se dudaba de su talento y habilidades, se coló en la noche donde se exhibía y la vandalizó. Hasta el día de hoy se puede leer en la cinta que atraviesa el pecho de la Virgen: Miguel Ángel Buonarroti, florentino, lo hizo. Miguel Ángel era un genio, pero su juventud le jugó en contra en ese arrebato. Y es que a pesar de su fama, no era muy feliz que digamos, sobre todo porque cargaba con el peso de su padre, un hombre que constantemente le pedía dinero a su talentoso hijo. Miguel Ángel, debido a esa situación, vivía como pobre para mandarle dinero a su abusivo padre y a sus hermanos, aunque a los hermanos los ayudaba y mantenía de muy buena gana, a diferencia de su padre, al que ayudaba y mantenía por obligación moral. Tras su éxito en Roma, Miguel Ángel vuelve a su adorada Florencia, donde le encargaron el mayor desafío de su joven carrera. La idea de los encargados de la ópera del Duomo era adornar los contrafuertes de la catedral con 12 grandes estatuas. Esas estatuas iban a estar cada una dedicada a 12 personajes del Antiguo Testamento. 35 años antes se había intentado esculpir algo en un enorme bloque de mármol al que llamaban el Gigante, pero los artistas que lo trabajaron arruinaron la piedra sin lograr nada. Miguel Ángel tenía la creencia mística de que dentro de las piedras vivían los personajes que él esculpía. No trabajaba con cualquiera. Él analizaba sus fisuras, sus vetas y así descubrir en dónde dormía el personaje. Como de costumbre, se aisló con la piedra, la analizó y decidió trabajar con ella. Solo sus asistentes vieron sus avances y tras 4 años de trabajo reveló su obra. Era el rey David, posando desnudo con su honda a punto de matar al gigante filisteo Goliat. El rostro de David es intimidante, las manos... Bueno, ya les contaré en específico de esta obra en otro video. Pero vayamos a que, después de la Piedad, después del David, la fama que alcanzó Miguel Ángel lo hubiera posicionado como el más grande artista de su época, si no hubiera sido por Leonardo da Vinci. Un hombre abierto cuyas ideas eran más naturales, más serenas, más tranquilas que las que surgían de la mente del atormentado Miguel Ángel. Ambos artistas no tenían nada en común excepto un gran ego. Da Vinci se sentía amenazado por Miguel Ángel, incluso escribió que ser escultor, refiriéndose a Miguel Ángel, era como ser panadero, ya que al golpear la piedra el polvo los iba ensuciando y llegaban a sus casas cubiertos y sudorosos. En cambio la pintura era un arte limpio y refinado. Y entonces el destino quiso que ambos gigantes se enfrentaran. El gobierno de Florencia quería hacer 2 grandes murales, uno frente al otro. Reservó un espacio para Miguel Ángel y otro para Leonardo. El enfrentamiento causó mucha expectación, tanta que incluso cuando ambos pintores se llegaban a encontrar en la calle, se insultaban el uno al otro. ¿Se imaginan? Leonardo y Miguel Ángel juntos, solo faltaban Donatello y Rafael y ya hubiéramos tenido las 4 tortugas ninja. Y aunque este enfrentamiento al final no se dio, años más tarde Miguel Ángel compartiría techo con Rafael, otro gran pintor del Renacimiento. Por lo pronto, de ambos grandes murales solo nos quedaron bocetos. Y son impresionantes, ya que motivados por la rivalidad, ambos artistas sacaron lo mejor de sí. Y no se dieron ambas obras porque, desgraciadamente, Leonardo, tratando de hacer algo novedoso a la forma de aplicar la pintura, arruinó su proceso. Y Miguel Ángel fue llamado a Roma debido a que el Papa Julio II quería encargarle algo. Julio II era igual de orgulloso que Miguel Ángel y tenía de arquitecto a Bramante, de pintor a Rafael y de escultor quería a Miguel Ángel. Lo quería específicamente para construir una tumba majestuosa. Miguel Ángel aceptó emocionado y partió a Roma, donde pasó meses trabajando, pero el Papa era inconstante y empezó a perder interés en el proyecto
Miguel Ángel se enfureció porque había hecho un gran esfuerzo y se regresó a Florencia. Y a partir de ahí pasó media vida peleándose con el Papa en turno y la otra mitad trabajando para él. Julio II en 1508 le hizo otro encargo, uno mucho más exigente, que era pintar el techo de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel se negó argumentando que Rafael estaba mejor calificado, pero en realidad Miguel Ángel no quería pintar. Durante un año el Papa no le pagó y Miguel Ángel no le quería cobrar debido a que sentía que no avanzaba a un buen ritmo. Miguel Ángel era un artista muy perfeccionista. Cada vez se desesperaba más y se arrepentía de haber aceptado el trabajo, extrañaba volver a esculpir y además el Papa entraba constantemente en la Capilla Sixtina a presionarlo. ¿Cuándo estará lista la obra?, le preguntaba, y Miguel Ángel, harto y furioso, le respondía cada que lo veía: cuando pueda. Un día, harto por esa respuesta, el Papa golpeó a Miguel Ángel y se sintió tan humillado que abandonó Roma. Pero el Papa hizo algo impensable: le pidió perdón y le pidió que volviera. Además, le dio 500 ducados extra como compensación. Y ahora sí, Miguel Ángel volvió a Roma a terminar su obra. Pasaba 15 horas de pie, no acostado como dice la leyenda, sobre un andamio, hasta que logró terminar la Capilla Sixtina. 4 años de su vida le dedicó. Y ahora sí, no solo era el mayor escultor de su época, también se consideraba el mejor pintor. Tenía 37 años. De nuevo se había superado a sí mismo, pero 2 años después el Papa Julio II murió. A pesar de sus diferencias, Miguel Ángel se entristeció, ya que el carácter férreo del Papa le exigía ser mejor artista. Así que se ofreció a realizar la pieza central de la tumba del Papa otra vez. Les voy a tratar de explicar brevemente esta escultura que muchos no conocen, pero el propio Miguel Ángel decía que esta era su obra maestra, más que el David, más que la Piedad o el techo de la Sixtina, y ahora verán por qué. Esta escultura representa a Moisés con las tablas de los 10 mandamientos, pero con una imagen idealizada del Papa Julio. Las venas están hinchadas, la sangre se ve contenida, la fuerza igual, su rostro es de furia, el ceño está fruncido y se ven los pliegues de la ropa, y la barba tiene forma de agua que cae. Al terminarla, su imponente figura impresionó a Miguel Ángel, era perfecta, tanto que Miguel Ángel se asustó. Parecía que estaba viva y Miguel Ángel se defendió de la estatua, le dio un golpe en la rodilla y le dijo: habla. Ese golpe de martillo aún se puede ver. Ahora sí, Miguel Ángel, en esta época de su vida, era todo menos pobre. A pesar de que seguía manteniendo a su familia, ya era el artista más reconocido de su época y el dinero fluía constantemente. Fue la primer superestrella en el mundo del arte y con el tiempo empezó a invertir dinero en propiedades. Era tan famoso Miguel Ángel que constantemente contrataba ayudantes, tenía muchísimos, y a pesar de eso no podía cumplir con todos los trabajos que le encargaban. Y es que Miguel Ángel se negaba a decir que no, y durante 15 años trabajó sin descanso. En 1532, tras la muerte de su padre y su hermano, ya se sentía viejo, se sentía solo, y aquí conoció a Tommaso dei Cavalieri, un joven aprendiz que se volvió su compañero de vida, su amigo, y muchos dicen que fue su más grande amor, o uno de sus más grandes amores. Y para 1534, con casi 60 años, luego de develar su gran labor realizada en la tumba de los Medici, vuelve al Vaticano porque le comisionaron pintar algo en la pared detrás del altar de la Capilla Sixtina. En esa época conoció a otro de sus grandes amores, Vittoria Colonna. Ella era una viuda que estimuló las creencias religiosas de Miguel Ángel, un Miguel Ángel que, creyendo en la vida después de la muerte, hizo una obra aterradoramente magnífica: El Juicio Final. Muestra un Jesús duro, colérico, juzgando a las almas de la tierra. Jesús se ve como un juez lleno de ira, castigando a todos, incluso al propio Miguel Ángel, que se autorretrata, o mejor dicho, a su piel, ya que sale sujetada por Bartolomé. Es tan impresionante y aterrador estar frente al juicio final que el Papa, al ver la obra, cayó de rodillas implorando perdón al cielo. De nuevo me parece que hay que dejar el juicio final para otro video. Por lo pronto les cuento que muchos papas, horrorizados por la obra, quisieron destruirla, aunque en realidad el único cambio que se le hizo con el paso de los siglos fue cubrir sus genitales, debido a que un cardenal llamado Baggio da Cesena fue a acusar a Miguel Ángel con el Papa de que estaba pintando desnudos a los apóstoles. Miguel Ángel le respondió que los apóstoles no tenían sastre, por eso los pintaba desnudos, pero el Papa ordenó que se cubrieran de todos modos.
Miguel Ángel se vengaría de forma épica. Pintó al cardenal en el infierno, le puso orejas de burro y a una serpiente rodeándolo, mordiéndole un testículo. El cardenal, cuando vio su rostro, entendió que estaría para siempre ridiculizado y fue a acusar de nuevo a Miguel Ángel con el Papa. Tras escuchar al ofendido cardenal que quería que retiraran su figura de la obra, Pablo III le dijo divertido: si te hubiera enviado al purgatorio, podría salvarte, pero Miguel Ángel te dibujó en el infierno y mi poder solo llega hasta el purgatorio, así que me es imposible sacarte de ahí, hijo mío. Miguel Ángel ya era un hombre viejo, pero también alcanzó una fama que ningún artista antes o después ha alcanzado, y en lugar de retirarse a pasar sus últimos años en tranquilidad, aceptó un último gran trabajo: terminar la imponente Catedral de San Pedro en el Vaticano. A pesar de que cuando se terminó Miguel Ángel ya había muerto, el diseño en la cúpula del divino Miguel Ángel ahí sigue. Sabiendo quién era, trabajó casi hasta el último día de su vida. Estaba ciego, las manos le temblaban, pero aún así podía sacarle formas al mármol. A los 89 años murió, pero no dejó al mundo. Miguel Ángel no se ha ido, no mientras su espíritu siga ahí, no mientras haya gente que llore de emoción al ver por primera vez al David, al ver la Piedad, no mientras haya gente que abra la boca cuando vea la Capilla Sixtina por primera vez o cuando vean el juicio final y de nuevo abran la boca de asombro. Mientras el Moisés siga asombrando a la gente, Miguel Ángel sigue con nosotros. Y esta fue la historia de Miguel Ángel Buonarroti, un hombre al que llamaban el Divino. Y es que cuando uno está frente a una de sus obras, uno entiende el verdadero significado de arte. Así que espero que esta historia los motive para, si no conocen ninguna de sus obras, se motiven y viajen para que puedan estar frente a una, porque entonces van a entender por qué le llamaban el Divino. Nos vemos la siguiente semana con otra historia desde alguna otra parte del mundo. Y pues si les gustó este video, compártanlo y suscríbanse y estén al pendiente de las próximas historias y próximos viajes. Ya saben que aquí les dejo mis redes y pueden ir siguiendo mis viajes y aprendiendo curiosidades de cada una de las ciudades que voy visitando. Y por lo pronto nos vemos la siguiente semana aquí en este lugar. Bueno, no, en otro lugar, porque yo no voy a estar aquí. ¡Ah! Ok, vámonos. Señoría, aquí, la noche del 18 de mayo de 1504, llegó un gigante que estuvo recorriendo las calles de Venecia. ¿Cuál Venecia, pendejo? Si estoy en Florencia. Pongan atención que hoy les voy a contar la historia de Miguel Ángel Buonarroti y ya no. Y ya se me olvidó qué les iba a decir. En la época del Renacimiento, Florencia se ubicaba entre dos corrientes: la clásica En la época del Renacimiento, Florencia se ubicaba entre dos corrientes, la religiosa y la clásica, y ambas influyeron en la vida del pequeño Miguel Ángel que fue enviado a esta ciudad llena de asiáticos. Girolamo Savonarola protagonizó dos de las hogueras más famosas que ha habido en la historia. En una de ellas, él le pidió a sus feligreses que quemaran todo lo